El concepto del Dios de las brechas se refiere tanto a una idea teológica como filosófica que aborda la manera en que las personas tratan de explicar fenómenos inexplicables o desconocidos a través de la intervención divina. En su esencia, la expresión Dios de las brechas describe la tendencia humana de invocar a Dios o a entidades sobrenaturales para llenar los vacíos en el conocimiento científico o en la comprensión del mundo. Aunque la frase ha sido utilizada a menudo por críticos de la religión, el concepto también tiene implicaciones místicas y filosóficas que tocan la naturaleza misma de lo desconocido y la relación entre lo divino y lo que no entendemos. Historia del concepto del Dios de las brechas. El concepto del Dios de las brechas ha existido durante siglos en diversas formas, aunque el término específico fue acuñado más formalmente en el siglo XIX. Uno de los primeros en criticar esta idea fue el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien sugirió que invocar a Dios para explicar lo que no se comprende era una forma débil de fe. Según Bonhoeffer, la auténtica fe en Dios no debería depender de lo que la ciencia aún no ha explicado. Orígenes en las civilizaciones antiguas. Antes del desarrollo del método científico, era común que las civilizaciones antiguas atribuyeran fenómenos naturales, como el clima, las enfermedades o los desastres naturales, a la voluntad de los dioses. Los egipcios, por ejemplo, creían que las inundaciones del Nilo eran controladas por el dios Hapi, y los griegos atribuían los rayos a Zeus. Estas civilizaciones rellenaban sus brechas de conocimiento con mitologías que daban sentido a lo que no podían explicar. Este enfoque no solo proporcionaba una explicación conveniente para lo desconocido, sino que también confería un propósito moral o espiritual a los fenómenos naturales. De este modo, la intervención divina se convertía en una respuesta omnipresente. La era científica y la reducción de las brechas. Con el Renacimiento y el siglo de las luces, la ciencia comenzó a ofrecer respuestas a preguntas que previamente habían sido atribuidas a lo divino. A medida que el conocimiento humano avanzaba, fenómenos como los terremotos, las enfermedades o el movimiento de los planetas fueron explicados mediante teorías naturales y científicas. Este avance en la comprensión del mundo provocó un cambio en la manera en que muchos abordaban lo divino. El Dios de las brechas comenzó a ser visto por algunos teólogos y filósofos como una falacia. Si Dios solo existía en los espacios donde la ciencia no podía llegar, entonces la expansión del conocimiento científico reduciría el papel de Dios en el universo. El misticismo del Dios de las brechas. A pesar de la crítica filosófica hacia el concepto de un Dios que solo existe en las brechas del conocimiento, el misticismo que rodea a esta idea ha sido objeto de reflexión en múltiples tradiciones espirituales. El misterio de lo desconocido. Los místicos a lo largo de la historia, desde los sufíes en el Islam hasta los cabalistas judíos y los místicos cristianos, han visto lo desconocido como un espacio donde reside lo divino. En este sentido, lo que está más allá de la comprensión racional no es solo una brecha en el conocimiento, sino un portal hacia lo inefable y lo trascendental. El misticismo sugiere que la experiencia de Dios no se limita a lo que es conocido o comprensible, sino que Dios también se manifiesta en lo que es incognoscible, en lo que está más allá de las explicaciones humanas. La trascendencia de las limitaciones humanas. El misticismo ve las brechas como un recordatorio de las limitaciones humanas y la infinitud de lo divino.